Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposio con la ponencia que he titulado Paralelismos y repeticiones en Closer de Patrick Marber. En esta ponencia voy a desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a comenzar con una presentación de la obra, luego entramos con el comentario lingüístico en sí eh, y vamos a acabar con una conclusión. En lo que se refiere a la presentación, se trata de una obra muy conocida, sobre todo porque hubo una versión cinematográfica. Es una obra teatral del año 1997, escrita por Patrick Marber, actor, director, escritor y guionista británico. Se estrenó en el Royal National Theatre de Londres el 22 de mayo de 1997 y fue en el año 2004 cuando se hizo la conocida versión cinematográfica con actores muy conocidos por todos. Se trata de una obra en la que hay cuatro personajes, dos hombres, dos mujeres, Alice, Dan, Larry y Anna, y las relaciones sentimentales que hay entre ellos. Cada uno de ellos tiene una relación sentimental con el personaje del sexo contrario. Está situada en Londres, la acción está situada en Londres en los años 90 y es una obra que consta de dos actos. En el primero ocupa las 6 primeras escenas y el segundo acto va de la escena 7 a la 12. Estos son los puntos que vamos a desarrollar, los 10 puntos que vamos a desarrollar en el comentario lingüístico, donde vamos a ver distintos usos de paralelismos y repeticiones. Vamos uno a uno con cada uno de estos puntos. Empezamos con los paralelismos lingüísticos. La estructura gramatical que podemos tener aquí es un diálogo en el que un personaje comienza con una oración de you seguida por un verbo y un predicado que vamos a llamar a, y el segundo personaje repite la misma oración, you, verbo y cambia el predicado, be. Se utiliza este tipo de estructuras en el caso de dar consejos o para hacer valoraciones o identificaciones sobre el otro personaje. Ejemplos son los siguientes. En la primera escena, el diálogo que tienen Alice y Dan, Alice le dice, "You should eat your crusts", y Dan responde, "You should stop smoking", ¿no? Se están dando consejos. Y otro caso ya de identificación, cómo identifica cada uno de ellos al otro personaje con alguien en concreto. Alice le dice a él que es un caballero y él le dice a ella que es una damisela, una señorita, ¿no? También podemos encontrar en este primer punto el caso de un personaje que utiliza esta estructura gramatical. You, verbo to be, seguido de un predicado a, y a continuación, he or she, seguido de nuevo del verbo to be, seguido de un predicado be. Se utiliza para mostrar un contraste entre dos personas. El ejemplo es este de Larry en la escena 5, que dice, "You are a woman, she is a girl". El segundo punto son los paralelismos entre diálogos en dos escenas distintas. Esto lo vamos a ver para conseguir estos efectos: mostrar olvidos de algunos personajes, repeticiones de una situación parecida o recordatorios de algo que ya se dijo. Este es el caso, uno de los ejemplos es en la escena 1 y la escena 5, cuando Larry y Alice están hablando de la herida que tiene ella en la pierna, y en la primera escena le dice que la herida se debe a un camión que la atropelló en Estados Unidos, y en la escena 5, cuando se vuelven a encontrar, Larry no la recuerda y le vuelve a preguntar que cómo se hizo esa herida. Y ella le recuerda que hace 2 años y medio ya se lo dijo. Otro ejemplo lo tenemos entre las escenas 2 y 9. En la escena 2, cuando Dan está haciéndose la sesión fotográfica, hay un momento en el que Alice y Anna le piden que las dejen porque tienen que hablar, y le dicen como justificación que no quiere que él esté mientras ellas están trabajando. En la escena 9 se repite la misma situación, pero ahora con Larry. Y
es el momento en el que ellas dos quieren hablar de cuál es la situación de las dos parejas en ese momento. Y entonces le vuelven a decir que se marche porque tienen que trabajar. Otro ejemplo que tenemos aquí es la comparación entre las escenas 1 y 11. En la primera escena tenemos cómo Dan le pregunta a Alice qué hace para dejar a un chico con el que está y ella pues le dice que simplemente le dice que no lo quiere más. Y cuando en la escena 11 rompe, ella le dice eso, ¿no? Ya no te quiero más. El punto 3 habla sobre repetición para afirmarse en algo que se acaba de decir. Y puede haber dos motivos, para afirmar lo que acaba de decir o para afirmar lo que ha dicho el otro personaje. En el primer caso, el efecto es constatar lo que se ha dicho y el segundo es afirmar lo que el otro personaje quiere oír para no seguir más con la conversación. Un ejemplo del primer caso. Alice le dice a Dan, you will be late for work. Y Dan le dice, are you saying you want me to go? Y ella le insiste, I'm saying you will be late for work. ¿No? Es decir, insiste en su idea inicial. Y en la escena 5, cuando Dan y Anna están hablando y él le insiste en que ella sí lo quiere, etc., le pide que le diga que no lo ama. Y ella, después de una pausa, le dice, no, no te amo, para no seguir más la conversación. Es decir, le dice lo que él quiere oír. El punto cuarto desarrolla el caso de un personaje cuando cuestiona una afirmación hecha por otro haciendo una pregunta con repetición. Es decir, si tenemos que el personaje hace una oración con la típica estructura de sujeto, verbo y predicado, el segundo personaje puede cuestionar o el sujeto o el verbo o el predicado. La idea es cuestionar al interlocutor sobre la validez o la credibilidad de lo que está diciendo. Aquí, en este ejemplo de la escena 7, Larry habla de los sentimientos y Alice le dice your feelings y él dice, bueno, lo que sea. ¿No? Escena 9, Anna le dice you are sly y Larry dice am I. En este caso cuestiona el verbo. Y en la escena 11, Dan dice I knew that, he told me. Y Alice le pregunta you knew, de nuevo cuestiona el verbo. En el punto 5 tenemos el caso de un personaje que se rectifica sobre lo que acaba de decir él mismo o lo cuestiona. Tenemos una estructura de sujeto-verbo predicado A seguida por la siguiente oración de sujeto-verbo y predicado B. O bien también podemos tener el caso de un personaje que afirma algo y luego afirma lo contrario de lo que acaba de decir o lo cuestiona. De esta manera se muestran inseguridades o cambios de opinión. Ejemplos. Cuando él dice que no tenía voz y dice, ¿qué estoy diciendo? No tenía talento. ¿No? O cuando Dan está hablando del padre y le dice, lo odiaba. No lo odiaba. Bueno, no importa. Y cambio de opinión. El punto 6 habla sobre la negación de lo que dice el otro personaje. Y aquí tenemos varios casos. Podemos tener, en primer caso, en el que el personaje 1 hace una oración afirmativa y el personaje 2 convierte esa oración en negativa. El siguiente caso es justo el contrario. Hay una oración negativa y el segundo personaje lo convierte en una oración afirmativa. Los otros tres casos son la doble negación, una pregunta y a continuación una negación o insistencia tras negación. El efecto es corregir o simplemente negar. Ejemplos. Dan pregunta, why can't failure be attractive? Y Anna le corrige, it is not a failure, ¿no? Lo niega. En la escena 5, Anna dice, I don't know you. Y Dan le dice, yes, you do. Es muy habitual en el texto que aparezcan cursivas o subrayados para enfatizar estos cambios, estos tonos. ¿No? Y en la escena 10, cuando Larry y Dan hablan entre ellos, Larry le dice, she doesn't want to be happy. Y Dan le dice, everyone wants to be happy. Y Larry le corrige, depressives, no, don't. En la escena 6, en la discusión entre Dan y Alice se quiere marchar y entonces Dan le dice que es tarde y dice, it is not safe out of there. Y Alice le pregunta que si
and it is safe in here. Y Dan le dice, what about your things? I don't need things. Es decir, primero refuta con una pregunta y después refuta con una negación. Y en la escena 7, cuando en estos dos personajes, Larry y Alice dice, yo no llevo una armadura. Dice, sí, llevas una armadura, ¿no? Es decir, Larry insiste en su idea inicial. El punto 7 habla sobre en el caso de un personaje que rectifica lo que el otro acaba de decir. Es decir, hay un personaje 1 que hace una oración y el personaje 2 modifica una de las palabras de la oración. En el otro caso es que la cuestionaba, aquí es que la modifica. De nuevo, la modificación puede ser de un verbo, de un tiempo verbal, de un adjetivo, de un nombre, de un pronombre. Se muestra con esto el desacuerdo o se corrige al otro personaje. Aquí, por ejemplo, tenemos a Anna diciendo his father's died, were you spying? Y la corrige que no estaba espiando, estaba observando. Aquí dice que no se va a molestar, upset. Entonces Ana dice, then why are you upset? Y Larry niega que esté molesto y dice, no estoy molesto, estoy frustrado. ¿No? De nuevo los subrayados. Cuando en la escena cuarta se conocen Ana y Larry y hablan sobre el encuentro que Larry ha tenido con Dan, Ana dice, two boys tossing in zero space. Y él la corrige diciendo, no, es él el que estaba, yo no. En el punto 8 tenemos el caso de una negación de lo que dice el otro personaje y a continuación hay una rectificación o una aclaración. De manera que si tenemos un personaje 1 que dice una oración, el personaje 2 niega esa oración y además añade una explicación. Se trata de refutar dando un argumento. Ejemplo, en la escena 4, Larry dice, how do you know him? Y Anna le dice, I don't know him really. I took his photo for a book he wrote. No lo conoce, simplemente tomó la foto. En el caso 9 tenemos la repetición de la misma pregunta o comentario en la misma conversación. Y tenemos tres casos. El primero es repetición del mismo comentario ante los argumentos del otro para reafirmarse las ideas. Segundo caso, repetición de la misma pregunta en la misma conversación para de este modo se muestran inseguridades. Y en el tercer caso, la misma pregunta para dos personajes en la misma conversación. Así se muestra desconfianza en el otro. Ejemplos. Cuando Larry y Anna, en la escena en la que rompen, están hablando y él habla del cuarto de baño, Anna le dice, tú lo escogiste. Larry sigue hablando al respecto y dice, y Anna insiste, tú lo escogiste. ¿No? En la misma escena, están hablando y Larry le pregunta, ¿estás bien? Y ella responde, y a continuación vuelve a preguntarle que si está bien y otra vez responde ahí con una interjección. ¿No? Y también se encuentra el caso en esa misma escena cuando él le pregunta que por qué está vestida. Y ella dice que necesitaban leche. Y más tarde le vuelve a preguntar por qué está vestida. Y entonces es cuando ya dice la verdad sobre que temía la ruptura, ¿no? Y por eso no quería llevar otro tipo de ropa. Por último, tenemos la repetición de la misma petición a otro personaje. Es una repetición por medio de un imperativo. Se trata de la insistencia para convencer al otro. Cuando Larry y Anna están firmando los dos documentos para la separación, él le pide que vuelva y dice come back. Y ella no le presta atención y él insiste come back. En definitiva, ya como conclusión, la obra teatral Closer de Patrick Marve trata sobre las dificultades que tienen cuatro personajes para tener unas relaciones amorosas estables y este estudio se hace eco de este hecho reflejándolo en el plano lingüístico por medio de distintos tipos de paralelismos y repeticiones que se utilizan, de forma que estos paralelismos y repeticiones muestran las inseguridades, diferencias de criterio, desacuerdos, cuestionamientos, cambios de opinión y refutaciones de unos personajes desorientados en el amor. Gracias por su atención y quedo a su disposición por si quiere hacer algún comentario.